Hola a todos y bienvenidos a Solgas Lingüe. Ahora bien, el tema que más también nos llega es el hecho de las lenguas, en este caso, y su cultura. Claro, hay que tener en cuenta que en esa zona de América, pues ya había gente antes de los europeos, antes de los conquistadores y de todo. Y gente con sus lenguas, con su cultura, con sus tradiciones, con sus religiones. Sí, es que desde que llegó Colón a América, más o menos la mitad de todas las lenguas del mundo se han extinguido. Para que os hagáis una idea del nivel. Ahora hay entre 5.000 y 7.000 lenguas, depende de cómo se cuenten. Imagínate las que había antes. Debe haber 10.000, 12.000 lenguas perfectamente. Sí. Y las que se han extinguido de antes, pero claro, ahora ya hablamos un poco más de lo que es la modernidad, ¿no? El hecho de que se siga haciendo lo mismo. Sí, hay una gran discriminación aún. Aún, y tanto. Hay muchísima gente luchando por los derechos de sus culturas y sus lenguas. Mirad, por ejemplo, en Francia. En Francia todo en francés. La verdad que no hay lenguas... En Francia, mira, el bretón, por poner un ejemplo, el otro día hicieron una manifestación porque ya no se puede estudiar en bretón. Ya. Claro, si vas a prohibir que se estudie en una lengua y vas a hacer que se haga todo en francés, en este caso, ¿qué esperas que pase? ¿Que la lengua prospere? O sea, es que es de lógica. Y todos los países, aunque la gente en general no lo piensa, todos los países tienen muchísimas lenguas, no es el idioma oficial y ya está. Y creo que realmente podría ser una gran manera de hacer al país atrayente para la gente el hecho de enseñar la cantidad de culturas, la cantidad de lenguas que tienen. O sea, es algo que yo creo que puede atraer a la gente, ¿no? Es decir, mira, tenemos varias culturas, puedes ir aquí y ver esta, puedes ir acá y ver esta otra. Y lo que están intentando es homogeneizarlo todo y eliminar todas las lenguas y las culturas. No sé qué esperan ganar, aparte de hacernos más tontos y eliminar todo la creatividad y el conocimiento humano. Es que me parece que la gente que está gobernando y haciendo todo esto no tiene muchas luces, la verdad. No lo entiendo. O sea, es una cantidad de patrimonio intangible y cultural, o sea, que tiene un valor incalculable. O sea, y es algo que se está perdiendo cada día. Y que es irrecuperable. Claro. Es como si perdiéramos una parte de nuestra historia. Claro, y la gente no le ve el valor porque dice, no, nos podemos comunicar en otra lengua. Bueno, es que comunicarse no es todo lo que una lengua pretende. Claro. Es una parte de la historia humana. Es como si perdiéramos, no sé, eso, en historia misma. La gente estudia historia por algo, para algo sirve. Para mucho sirve. Si perdiéramos una parte de esa historia, no la podríamos recuperar nunca, porque es que no está en ningún otro sitio. Yeah. Con una lengua pasa lo mismo. Por mucho que esté documentada, si la gente deja de hablarla, nunca más se podrá hablar de forma nativa como se hablaba antes. No sé, a mí me da mucha pena. Claro, y no es que sea un proceso natural, No. en plan, el que muera una lengua. Sí es natural que cambie. Obviamente, ahora mismo no estamos hablando el latín vulgar que se hablaba antes aquí en lo llamado Hispania, pero gracias a que eso nunca se dejó de hablar, ha ido cambiando hasta lo que hablamos ahora. Tengo un vídeo sobre eso, lo podemos dejar aquí. Sí. Pero mucha gente, o sea, cuando se habla de esto, mucha gente pone como argumento dos cosas. Primero, lo de, no, es un proceso natural, igual que las personas, naces, vives y mueres. No. O sea, las culturas y las lenguas podrían vivir eternamente, en el sentido de si se respetaran todas las lenguas podrían vivir hasta que duren los humanos. No es un proceso natural que mueran. Un proceso natural es que se diversifiquen y que cambien. Y otro argumento que usa la gente es, bueno, igual que dejamos de hablar latín, pues otras lenguas dejan de hablarse, es lo que pasa en la historia. No, porque el latín no dejó de hablarse nunca. Precisamente el latín es un buen ejemplo de una lengua que no murió y precisamente por eso hablamos hoy español, catalán, francés, gallego, asturiano y todos los idiomas. Sí. Romances que hay. El hecho de que podamos hoy en día hablar todos estos idiomas es gracias a que el latín cambió y no murió. Lo que murió es la variedad estándar del latín que hablaban en el momento, pero el latín como lengua lo que hizo es cambiar hasta que dijimos, uy,
no nos entendemos, vamos a cambiarle el nombre a las variedades y Sí. ponerlos como lenguas. Lo mismo que pasó con el sueco, el noruego y el danés y el islandés. O sea, es algo que ocurre cuando una lengua no muere. En cambio, el wichita, por ejemplo, ya no tiene descendientes. Ya. No hay forma de recuperarlo. O, no sé, muchísimas otras lenguas. Sí, es que mira, en el caso de Canadá, de la noticia, en Canadá hay un montón de lenguas y había más. Mira, el Inuktitut, por ejemplo. Las lenguas del Ártico, el Inuktitut, el groenlandés, todas estas lenguas que son fascinantes, porque son polisintéticas, que es algo curioso, ¿no? La forma de funcionar es muy única. Y nos puede dar mucha información eso sobre la cultura, cómo funciona, cómo ha ido cambiando. Porque pensar que todas las lenguas que están vivas hoy en día están vivas desde el principio de todas las lenguas. Claro. Y cortar eso ahora... Sí, o sea, obviamente se ha cortado por la imposición de otras lenguas o por el exterminio de las personas, sí, ha sido por imposición. Sí. O sea, las lenguas mueren por imposición, básicamente. Igual que los territorios donde hay bilingüismo, el bilingüismo social no existe. O sea, siempre que hay bilingüismo hay una lengua que se impone sobre la otra y la otra acaba desapareciendo. Multilingüismo sí, pero bilingüismo es prácticamente imposible llevarlo a cabo sin que una de las lenguas desaparezca. Y podéis mirar todos los casos que ha habido en la historia, no hay, que yo sepa, ninguno en que haya funcionado el bilingüismo y una lengua no se haya visto minorizada. Entonces, no sé, muchos países que van de países del primer mundo, de avanzados, y mirad lo que están haciendo con todas las lenguas y las culturas, de avanzados tienen poco. Sí. Y Francia y Canadá como ejemplos. Ya. Es que... Y claro, en Estados Unidos, desde su historia, han impuesto el inglés y los grupos indígenas que tenían sus lenguas han estado disminuyendo cada año y cada vez más. Incluso sí que a lo mejor han mantenido un poco sus tradiciones o sus rasgos de vestimenta, pero la lengua ya la han perdido mucho. Sí. Y claro, ya cuando o la pierden o deciden no hablarla por la discriminación que pueden recibir. Claro, o sea, solo puede desaparecer por esas razones. O porque les obligan a no hablarla, y caso de discriminación es una forma de obligar a que no la hablen. Claro. O por exterminio. O sea, no hay más formas de que se pierda una lengua. Y en Estados Unidos hay muchísimas lenguas. Si os ponéis a investigar, o sea, no se habla solo inglés y español, que suele creer la gente. Hay una barbaridad de lenguas súper poco conocidas, en general, Sí. y están muy amenazadas. Y van desapareciendo poco a poco. Sí, son lenguas súper interesantes con su propio sistema de escritura que jamás lo has visto. Y que también eso nos puede ayudar a trazar la historia y ver los cambios que ha habido en el tiempo y que había antes de que llegaran los colonos. Sí. Y no sé, y claro, y a ver, y eso no solo en Norteamérica, en Sudamérica, en Asia, en África, en Europa también, o sea, ha ocurrido de distintas formas. Sí. Mira, Italia creo que es el sitio de Europa con más lenguas. Sí. Hay una barbaridad de lenguas en Italia y la gente tiende a pensar, no, son dialectos del italiano, no, son lenguas. El italiano es artificial. El italiano cogieron y dijeron, vamos a poner aquí este idioma para entendernos todos. Sí. Pero el italiano es el artificial, todo lo demás son lenguas. Claro, también eso, un poco en ese sentido, el término dialecto muchas veces está impuesto y, o sea, con conciencia, ¿sabes? En plan, intenta desplazar a los otros idiomas para poner uno en el centro, en este caso el Sí. italiano, o sea, Dialecto es básicamente un término peyorativo para indicar que no son tan importantes o sí, eso. cosas por el estilo. Tengo un vídeo también sobre esto, lengua o dialecto. No hay diferencia entre lengua y dialecto. Son términos políticos y se usan pues para menospreciar. Pero en lingüística no hay una diferencia real entre lengua y dialecto. Así que todas
las variedades de todas las lenguas son igual de importantes, igual de bonitas y hay que preservarlas todas o intentarlo.